Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pongan toda su atención en la culminación de estos estudios acerca de la santidad de esta semana y que vamos a continuar la próxima semana. Es un tema muy extenso porque como hemos estado estudiando y viendo, lo que más necesita la iglesia de Cristo hoy en día es la santidad. Y hay dos cosas que quiero antes de comenzar este estudio de hacerles notar. Nos olvidamos muchas veces de dos cosas principales que Jesús habló y nos enfocamos solamente en la teología, en la salvación, en la predicación, en la enseñanza, pero nos olvidamos de mostrar el amor. Esta semana yo hice un ejercicio que lo vamos a llevar a la práctica con pocos o con muchos. Jehová salva, dice la palabra. El martes compartimos acerca de la ayuda para los mazaguas, que son indígenas que se traen de la Sierra de Guerrero cada año, y eso lo hemos estado haciendo durante más de 10 años. Cada año ellos vienen y necesitan ayuda porque se los traen prácticamente como esclavos a laborar en los campos de un expresidente Fox, decirlo con sus letras, y son explotados. Pero nosotros no nos metemos en términos políticos, sino a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, a mostrar el amor. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Pero somos muy buenos para hablar del amor encerrados en cuatro paredes, para ponerle reglas a la gente acerca de cómo viva. Pero hay dos cosas que la iglesia necesita urgentemente. Número uno es la santidad. Y número dos, mostrar el verdadero amor de Dios al prójimo. Jesucristo dijo en Mateo 22, 37 al 40, que el principal y más grande mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, y en eso se cumple toda la ley. Pero muchas veces somos buenos para expresarle el amor al Señor, pero no al prójimo. Igual podemos hablar de santidad, pero no vivir la santidad. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 1:17, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Dios toma en serio el tema de la santidad en la vida de su pueblo y nos disciplina con el fin de lograrla. Pero no nos podemos olvidar tampoco del amor hacia el prójimo. Es increíble cómo algunos pastores incluso hasta me llegaron a comentar que para ellos eso era labor social. Labor social, mostrar el amor de Dios a la gente. ¿Qué concepto entonces tenemos del Cristo que seguimos? Pero volviendo al tema, la santidad es necesaria también para el efectivo servicio a Dios. No podemos servir a Dios sin santidad, no podemos amar a Dios y al prójimo sin santidad, porque entonces nos vamos a volver expertos, conferencistas, encerrados en cuatro paredes, pero no afuera, donde se necesita mostrar el amor de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De los propósitos viles, será, perdón, un vaso para honra, perdón, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿El amor no es una buena obra? Claro que sí, claro que sí. La santidad y el servicio están vinculados entre sí. No podemos brindarle a Dios nuestro servicio en un vaso impuro, como Pablo lo dice aquí en 2 de Timoteo 2:21. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que hace que nuestro servicio sea efectivo y es quien nos capacita para ese servicio. Notemos bien que se le llama Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Cuando damos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa y vivimos en la impiedad, alejados de la santidad, entristecemos al Espíritu de Dios, como dice Efesios 4:30. Nuestro servicio será inútil con esto. Nos referimos a esas ocasiones en que nuestra vida se caracteriza por la constante práctica del pecado
y no a aquellas en que cedemos a la tentación. Pero inmediatamente pedimos a Dios que nos perdone y nos purifique. La santidad es necesaria para nuestra seguridad de la salvación, no en el momento de la salvación, sino a lo largo de la vida. La fe verdadera siempre se hará evidente por sus frutos. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero más adelante, en 2 Corintios 7:1, dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Yo recuerdo a un joven recién convertido que estaba recibiendo la visita de su padre. No lo había visto a su padre desde hacía varios años, y esta era la primera vez que se veían siendo cristianos. Él tenía muchos deseos de compartir la fe que había encontrado, y oramos juntos pidiéndole a Dios que su testimonio fuera efectivo frente a su papá. Esto sucedió, hace casi 30 años en Lompoc, California. Y varios días después le pregunté cómo le había ido con el testimonio. Y me contó que su padre le había dicho que había confiado en Cristo cuando pasó al frente a la edad de 10 años en una campaña evangelística. Y yo le pregunté al joven, en los años en que estuviste creciendo en tu hogar, ¿alguna vez viste cierta evidencia de que tu padre era creyente? Y su respuesta fue, no. ¿Qué razón podemos tener para confiar en que ese hombre era salvo? Tenía alrededor de 60 años y sin embargo jamás le había dado a su hijo una prueba de que era creyente. Pues nosotros hacemos lo mismo cuando hablamos tanto de Cristo, tanto de su amor, tanto de la santidad, pero no la reflejamos, mucho menos en el prójimo. Duele ver la situación en que esta gente indígena vive en esas condiciones, pero nos dolemos de verdad los que nos decimos creyentes. La única prueba segura que tenemos de que estamos en Cristo es una vida santa y llena de amor. Juan dijo que todo el que tiene en sí la esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro, en 1 de Juan 3:3. Pablo dijo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, en Romanos 8:14. Si no sabemos nada de lo que es la santidad, podemos jactarnos de ser creyentes, pero no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, todo el que profesa, el que dice ser cristiano, tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? ¿Busco y deseo la santidad? ¿Me entristece no lograrla y procuro insistentemente la ayuda de Dios para lograrla? No son los que profesan, los que dicen conocer a Cristo, los que entran al cielo, sino aquellos cuya vida es santa. Ni siquiera aquellos que hacen grandes obras para Cristo entrarán al cielo, a menos de que cumplan la voluntad de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad, la maldad, los hacedores de maldad. Ahora escucha bien el título de hoy, que no se los he dado. Uy, espero que lo entiendas. La santidad de Cristo. ¿Cómo? La santidad de Cristo. Te vuelvo a repetir. La santidad de Cristo. Todos sabemos que cuando Cristo estuvo en la tierra,
Él vivió una vida santa, libre de pecado. Jamás pecó, jamás pecó. La pregunta es, aparte de la vida santa, ¿cómo vivió él en la tierra? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pon mucha atención, dice lo hizo pecado, no pecador. Antes de seguir hablando sobre la santidad en nosotros mismos, conviene que consideremos la santidad de Cristo. Necesitamos esto primeramente con el propósito de que estemos firmemente afianzados en la seguridad que tenemos en Cristo. Al estudiar más plenamente lo que significa sean santos, porque yo soy santo, como dice Primera de Pedro 1:16, podemos ver claramente nuestra propia pecaminosidad. Veremos la maldad y el carácter pecaminoso de nuestro corazón y cuán lejos estamos de la perfecta santidad de Dios. Cuando así ocurre, el creyente verdadero procura en su corazón huir en busca de refugio en Cristo. Por ello es importante que comprendamos lo que es la justicia de Cristo y el hecho de que su justicia se nos acredita. En numerosas ocasiones la Escritura testifica que Jesús durante los años que estuvo en la tierra vivió una vida perfectamente santa. Se afirma que fue sin pecado en Hebreos 4:15, que no cometió pecado en Primera de Pedro 2:22 y que no conoció pecado en Segunda de Corintios 5:21. El apóstol Juan afirmó que en él no hay pecado en Primera de Juan 3:5. El Antiguo Testamento incluso lo describe proféticamente como el justo en Isaías 53:11 y como el que ha amado la justicia y aborrecido la maldad en Salmo 45:7. Estas declaraciones tomadas de 6 escritores distintos de las Escrituras demuestran que el carácter impecable de Jesucristo constituye parte de la doctrina universal de la Biblia. Y aún más convincente es el testimonio que nos ofrece el propio Jesús de sí mismo. En una ocasión, miró directamente a los fariseos y les preguntó, en Juan 8:46, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y como lo ha indicado alguien, lo importante y significativo no es el hecho de que no pudieran contestarle, sino el hecho de que él se atreviera a hacerle la pregunta. Ahí vemos a Jesús enfrentando directamente a quienes lo odiaban a muerte. Acababa de decirles que ellos pertenecían a su padre el diablo y que querían llevar a cabo los deseos del diablo. Y no cabe duda alguna que si había personas que tenían razón de querer señalarle alguna falla en su carácter o algún descuido de su parte, serían ellos. Y más todavía, Jesús hizo la pregunta en presencia de sus discípulos, los que vivían con él. ¿Se dan cuenta de eso? Él, en forma continua, tenía amplias oportunidades para descubrir cualquier inconsistencia en su proceder. Sin embargo, Jesús se atrevió a hacer la pregunta porque sabía que no tenían respuesta. Él no tenía pecado. Pero la santidad de Jesús era más que simplemente la ausencia de pecado. Formaba parte de su perfecta conformidad a la voluntad de su Padre. Jesús dijo que había bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió en Juan 6:38. En otra oportunidad dijo en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y quizá el testimonio más sublime de su santidad es en Juan 8:29,
Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Uy, esta declaración tan poderosa tiene que incluir no solo sus actos, sino también sus actitudes y motivaciones. Para nosotros es posible realizar una buena acción por motivos malos, pero esto no agrada a Dios. La santidad es más que la realización de actos. Los motivos tienen que ser santos, es decir, tienen que surgir de un deseo de hacer algo simplemente porque es la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser santos porque Dios los conoce, incluso antes de que se formen en nuestra mente. Jesucristo, Él cumplió cabalmente estos requisitos y lo hizo por nosotros. Nació en este mundo sujeto a la ley de Dios a fin de que pudiera cumplirla por nosotros y para nuestro beneficio, como dice Gálatas 4, del 4 al 5. Cuando contemplamos seriamente la santidad de Dios, la reacción natural es la de exclamar juntamente como el profeta Isaías en Isaías 6:5. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Un análisis serio de la santidad de Dios, es decir, de su perfección moral y de su infinito aborrecimiento al pecado, nos hará ver con gran desaliento cómo en el caso de Isaías, nuestra propia falta de santidad, su pureza moral sirve para magnificar nuestra impureza. Esto es para entendidos. Por lo tanto, es importante que se nos dé la misma seguridad que se le dio a Isaías. En Isaías 6:7, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. O sea, no es solamente en el momento de la salvación que necesitamos seguridad. En realidad, cuanto más avanzamos en el camino de la santidad, más necesitamos la seguridad de que la justicia perfecta de Cristo se nos acredita. Y esto es así, porque parte del crecimiento en la santidad es el hecho de que el Espíritu Santo nos hace conscientes de que necesitamos la santidad. Cuando percibimos dicha necesidad, nos conviene tener presente la justicia de Cristo Jesús a nuestro favor y el hecho de lo que dice Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La realidad de nuestra aceptación de parte de Dios debido a la justicia de Cristo puede parecer tan elemental que resulta extraño que se le dé tanta importancia. La razón de darle, perdón, tanta importancia es que es necesario que la consideremos debidamente a fin de frustrar los ataques de Satanás. El Espíritu Santo nos hace más conscientes de nuestra falta de santidad para estimularnos a que la anhelemos más profundamente y que procuremos alcanzarla más intensamente. Pero Satanás intentará utilizar la obra del Espíritu Santo para desalentarnos. ¿Cómo es eso? Escuchen bien esto, con esto quiero ir concluyendo. Uno de los ataques de Satanás contra nosotros es tratar de convencernos de que después de todo en realidad no somos creyentes genuinos y nos puede insinuar algo como esto. El creyente verdadero no piensa las cosas malas que tú estás pensando hoy. O bien puede ser que hace 6 meses Satanás no nos hubiera atacado con una sugerencia de ese tipo debido a pensamientos que no nos molestaban,
Pero ahora que el Espíritu Santo ha comenzado a revelarnos lo pecaminosos que realmente son nuestros pensamientos lujuriosos y nuestros resentimientos y manifestaciones de orgullo, es posible que comencemos a tener dudas en cuanto a nuestra salvación. Necesitamos entenderlo. Hace algunos años, con esto los dejo pensando, meditando, Dios me estaba sometiendo a profundas luchas interiores con el propósito de mostrarme la pecaminosidad de mi corazón. Y Satanás comenzaba a atacarme. ¿Cómo puede considerarse creyente una persona que tiene las luchas que tú tienes? Y me insinuaba. Y comencé a hacerle la guerra apoyándome en un viejo himno evangélico que aprendí en Estados Unidos, que en español dice así: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Y ese himno lo cantaba en inglés desde el comienzo hasta el final de mi camino a casa. Y para cuando llegaba al final, estaba alabando a Dios por la salvación que me había otorgado gratuitamente mediante Cristo Jesús. Pero también tú, si estás buscando diligentemente la santidad, tendrás que correr con frecuencia hacia la roca de tu salvación. Corremos a esa roca no para volver a ser salvos, sino para confirmarle a nuestro propio corazón que hemos sido salvados por su justicia únicamente. De esa forma nos identificamos con Pablo cuando dijo en primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y es en este momento que la vida santa de Cristo, la cual Él vivió a nuestro favor, resalta su importancia. Pero te quiero dejar pensando con esto. Hemos estado estudiando que la santidad es el mandamiento más olvidado en la iglesia. Pero si no lo entendemos en su contexto, podemos volver la santidad en religiosidad, que es lo que sucede muchas veces. Y te quiero dejar con esto. Las dos cosas que más necesita la iglesia, número uno es la santidad. Número dos es el amor. Mostrar el verdadero amor. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Uy, esto lo estudiaremos el domingo, porque no hemos entendido que somos hijos y esclavos al mismo tiempo. Espérate para el domingo, estará muy reveladora la palabra. Pero vamos a orar y que el Señor ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en cada persona a la cual Él nos habla de que el mundo necesita no solo su palabra, no solo la salvación, sino ver reflejado el amor de Cristo. Yo recuerdo cuando se le hizo el homenaje a mi padre, que uno de los pastores dijo, la familia del pastor Panchito se debe de sentir orgullosa de tener un padre como él. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Incluso por ahí está el video que lo he compartido varias veces. Para nosotros el orgullo no es tener un padre como él. Para nosotros, nuestro orgullo, entre comillas, si se le puede llamar orgullo, es ver reflejado a Cristo en nuestro Padre. Y yo te pregunto, ¿a quién reflejas tú? ¿A quién reflejo yo? Porque decimos que amamos a Dios, pero al prójimo, si ignoramos a un grupo de más aguas,
imaginen a la gente que tenemos cerca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, misericordioso y nos hablas, nos disciplinas con ese amor tuyo. Señor, gracias porque la esencia tuya es el amor. Y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Señor, porque en eso se refleja el grande amor, porque de tal manera amaste tú al mundo que diste a tu Hijo unigénito. Primero amaste, luego diste. Nosotros decimos que amamos, pero no damos nada, porque vivimos encerrados en nuestro egoísmo, en nuestro mundo, en esas cuatro paredes que no nos dejan salir a ver la realidad del mundo que se está perdiendo. Y Satanás aprovecha, porque él engaña, y porque la antítesis del amor es el odio, y él pone odio en la gente para que no se acerque a ti, para que no escuche tu evangelio, porque no ven a Cristo reflejado en nosotros, solamente teóricamente, pero no en práctica, porque no lo plasmamos en nuestras acciones. Señor, ábrenos el entendimiento a tu palabra y que nos demos cuenta de que somos hijos y esclavos al mismo tiempo, que lo veremos el domingo en el nombre de Jesús. Amén y amén.